Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Pancaritas pancaritas de cristal, a ustedes que todo les da ansiedad. Imaginen la vida de un hombre que recorrió casi toda Bolivia para contribuir como ninguno a la preservación de las costumbres y tradiciones de nuestro país, y que fruto de sus investigaciones escribió más de 100 libros. Pero, sobre él no hay ni un solo libro escrito. ¿Qué? Pero que no se te escape el ajayu, no, porque eso a nuestro personaje no le importaba. Que no escribieran sobre él le daba igual. Lo que le importaba era conocer más sobre mitos, leyendas, tradiciones, costumbres. Le importaba publicar libros y organizar ferias de libros. Así es, mis pancaritas de cristal, estamos hablando de Antonio Paredes Candia, el tío Toño para los cuates. Así que para conocer más sobre su vida y su obra, acérquense mis pequeños gamers, apaguen sus Nintendos, porque esta es una historia que me ha contado mi abuela y dice que ha pasado hace mucho tiempo. Era la ciudad de La Paz de principios de 1920. Todos usaban sombrero, no había edificios construidos fuera de norma por todas partes. La gente chateaba, mandándose cartas, loco, ¿no? Y nadie sabía lo que era una selfie. Ya para mediados de esta década, el presidente de turno era Bautista Saavedra, que llegó al poder mediante un golpe de estado, un poco lo usual. Económicamente, Bolivia estaba en crisis, un poco lo usual. Y aún se veía con desprecio todo lo relacionado con lo indígena, aunque ya las letras y las artes habían puesto su mirada sobre el indio y el indigenismo sentaba presencia. Desde lo académico. En ese contexto nació el pequeño José Antonio Paredes Candia, que, según yo, vio la luz un 10 de julio de 1924. Su mamá fue la señora Aide Candia Torrico, quien disfrutaba mucho de la música clásica y el canto. Fue ella quien poco a poco motivaría al pequeño José Antonio a descubrir su gusto por la escritura. Su padre fue el señor Rigoberto Paredes Iturri. Y detengámonos aquí un momento, pues para que vean la importancia de la influencia de don Rigoberto sobre su hijo Toño, es hora de nuestro flash cultural. Y además porque sabemos que no sabes quién fue Rigoberto Paredes Iturri, no nos engañemos, así que no te preocupes, papu. Manuel Rigoberto Paredes Iturri fue un historiador, etnógrafo, folclorista y político boliviano. Nació el 17 de abril de 1870 en la localidad de Carabuco, a orillas del lago Titicaca. En 1883 aproximadamente se trasladó a La Paz. En esta ciudad estudió leyes. En 1893 obtuvo el título de abogado. Formó parte del Partido Liberal primero y del Partido Republicano después, partido del cual fue miembro junto a su amigo de infancia, Bautista Saavedra. En el ámbito político llegó a ocupar cargos de importancia. En 1914 contrajo nupcias con Aide Candia Torrico. Con ella tuvo 8 hijos, entre ellos el pequeño Antonio, obviamente. Sus ideas políticas le valieron el destierro a Chile a principios de la década de 1920 durante el gobierno de Bautista Saavedra. Sí, el que fuera alguna vez su compa, su parce, su causa, su cuate, su sarna, su bro, su mejor amigo de infancia. Él lo desterró. Empero su trayectoria política, Manuel Rigoberto Paredes Iturri es recordado por su pasión por la investigación y la escritura. Su primer libro, titulado Datos para la historia del arte tipográfico, fue publicado en 1898, cuando apenas tenía 27 años. Él es considerado como precursor de los estudios antropológicos, etnográficos y folclóricos de Bolivia. Y es que Rigoberto Paredes Iturri fue un gran observador de las costumbres. Le interesaba mucho aprender y conocer acerca de nuestro pasado y le dio especial énfasis a descubrir sus propias raíces. Así lo evidencia su obra Los Ciñani, publicada de manera póstuma en 1968. En ella, Paredes Iturri investiga sobre su linaje y rastrea su ascendencia hasta don Evaristo Ciñani, cacique de Carabuco, que recibió a finales del siglo XVI títulos de nobleza por parte de la corona española. O sea que, en un tiempo donde lo indígena era mal visto, don Rigoberto Paredes Iturri se enorgullecía de sus antepasados. La mayor parte de su amplia obra literaria giró en torno al conocimiento de nuestra historia, pero tal vez 2 de sus libros más conocidos sean Mitos, supersticiones y supervivencias populares de Bolivia, donde aborda temas como la hoja de coca, los ritos funerarios, el equeco, las fiestas. Y también está El arte folclórico de Bolivia, publicado en 1949, donde describe danzas, vestimentas, instrumentos y hace una aproximación a la literatura indígena. Don Rigo, para los cuates, solía decir: yo descubrí que el alma simple del autóctono era una fuente inagotable de emoción y que las costumbres de nuestros indios, al evocar una civilización antigua, podía ser la esencia de nuestras costumbres y de nuestro arte.
Manuel Rigoberto Paredes Iturri, un gran observador de las costumbres nacionales, falleció en la ciudad de La Paz el 17 de mayo de 1950. Y ese fue nuestro flash cultural. Tanto por las personas que visitaban a su padre, que algunas veces solían ser yatiris y cayaguayas, como por los viajes que solía realizar la familia Paredes Candia a la hacienda que tenían en cercanías del lago, el pequeño Antonio creció oyendo sobre tradiciones y costumbres indígenas, tradiciones que llegaban a sus oídos en aymara. Estudió en el Colegio Félix Reyes Ortiz de la ciudad de La Paz y la secundaria en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Sucre. En los primeros años de 1940 hizo su servicio militar. Formó parte de una unidad de caballería ubicada en cercanías a la frontera con Chile. En su tiempo en el ejército tomó gusto por la cabalgata y al ser un hombre alto, el caballo que se le asignó fue el Moro, el caballo más grande. Al salir del ejército se puso a estudiar Derecho, pero estaba claro que no era su vocación y al poco tiempo abandonó la carrera. Esto causó cierto disgusto en su padre, pues creía que su hijo estaba desperdiciando su vida. Por eso sería don Rigoberto quien le conseguiría un pequeño puesto de trabajo en el Ministerio del Exterior, esperando que así se motivara y entrara a la carrera de diplomacia. Pero Antonio, por un altercado interno con un trabajador del ministerio, quien truncó la posibilidad de que él trabajase en un cargo menor en un país de Europa, también abandonaría ese trabajo. Este hecho puso más tensa la relación con su padre, pero la decisión de Antonio de dejar ese trabajo no hizo más que encauzarlo hacia su verdadera vocación, pues como anota Raúl Botelho González, fue un momento crucial que le favoreció, porque después vino a descubrir su vocación de sociólogo e investigador. O sea que, bien que ha renunciado. Sin estudios superiores y desempleado, Antonio, para tratar de aliviar su situación, logró conseguir un trabajo como profesor para niños en una escuela rural de Quechisla, pequeño centro minero asentado en Potosí. A mediados de la década de 1940 agarró sus cosas y se fue, lo que también disgustó a su padre, pero aquí empieza la leyenda de Antonio Paredes Candia, hombre autodidacta que descubrió que la mejor manera de enseñar a los niños a leer era a través de los cuentos, en especial de aquellos que los niños conocían y que formaban parte de su propia cultura. Así conoció de voz de los propios niños indígenas las historias del zorro, el cóndor, el conejo. Antonio Paredes Candia sabía desde antes el valor de esas historias y al igual que su padre comenzó a documentarlas. Con la idea en mente de seguir enseñando, pero al mismo tiempo aprendiendo, comienza a visitar las comunidades vecinas y a recopilar la historia oral de los lugares que visitaba. Para desarrollar las habilidades manuales de sus pequeños alumnos, construyó con ellos sus primeros títeres. Este recurso pedagógico le fue de gran utilidad al momento de enseñar, pero no solo lo utilizó con ese fin. Al poco tiempo creó su compañía de títeres a la que bautizó con el nombre de Cusillo, y en los pueblitos que visitaba ofrecía pequeños espectáculos que con el tiempo se convirtieron en un éxito entre los niños y sus familias. De ahí en más, el Teatro de Guiñol sería parte de sus viajes y en varias ocasiones escribiría sobre la historia de este arte en nuestro país. En los años que duró su tiempo como profesor, Antonio quedó impactado con la realidad en la que vivían muchas de las familias en aquellos centros mineros, sumidos en la pobreza y la falta de educación escolar, pero muy orgullosos de sus costumbres. A inicios de 1950 le llegó la noticia del delicado estado de salud en el que se encontraba su padre, y Antonio retornó a La Paz. Al poco tiempo, don Rigoberto Paredes Iturri fallecería. La influencia de su padre, la experiencia de vida en los centros mineros y ese contacto directo que tuvo con las tradiciones y cultura de los indígenas terminarían por mostrarle el camino a seguir, recopilar las costumbres y el folclore boliviano y llevar libros a todos los rincones del país. En Bolivia, durante este periodo, la década de los 50, se llevó a cabo la Revolución Nacional y Víctor Paz Estenssoro fue por un periodo el nuevo presidente de Bolivia. El MNR impulsó cambios como el voto universal, la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Esta última consistía de manera muy general en la devolución de tierras a los indígenas. Aquí cabe anotar que Antonio Paredes Candia entendió el sentido y la importancia de la devolución de tierras. Sabía desde siempre a quiénes le pertenecían y cedió las tierras que había heredado de sus padres de manera voluntaria y sin necesidad de trámites judiciales. La década de los 50 trajo consigo grandes cambios para el país a nivel político y social, y para Antonio Paredes Candia significó una época de grandes decisiones. Luego de regresar de los centros mineros, empezó a vender libros, algo que al principio no fue visto con buenos ojos por algunos de sus conocidos, pero él dijo, ¿que no puedo qué, perdón?
Y en su pequeño puesto frente al monobloc de la UMSA, recibía con gusto a quienes se acercaban para preguntar por libros raros o simplemente para conversar. Empiezan también sus viajes por ciudades con la intención de vender libros y organizar ferias de libros en plazas. Cuando visitaba comunidades y los pobladores no tenían dinero para pagarle por los libros que ofrecía, Antonio aceptaba trueques, intercambiaba los libros por comida, papa, chuño, hasta gallinas. Durante sus viajes aprovechó para convivir con las personas que conocía y recopilar de ellas información sobre costumbres y tradiciones. Así iniciaría una formación autodidacta en la etnografía, entrando en contacto directo con saberes populares. En su pequeña libreta comenzó a rescatar la memoria colectiva. Durante esta época empiezan a aparecer sus primeros escritos. Contribuyó con textos sobre folclore en la revista Cana, en los periódicos La Nación, La Razón, El Diario, Última Hora, Presencia. En este último tenía su columna Folclorología Boliviana. Su primer trabajo literario importante fue su libro Literatura Folclórica, publicado en 1953. Aunque el manuscrito fue rechazado por el Ministerio de Educación, al final, tras varios esfuerzos y luego de tocar muchas puertas, fue impreso en los talleres gráficos Gamarra. Anoticiado del trabajo que realizaba Antonio Paredes Candia casi en solitario del rescate de las tradiciones bolivianas, el etnógrafo peruano Efraín Morote Best, considerado en su país como precursor de los estudios etnográficos, le regaló su libro Elementos del folclore, definición, contenido y procedimiento. El libro contenía información teórica valiosa sobre el estudio del folclore, lo que sirvió a Antonio como guía para sus futuros textos. También durante la década de 1950 funda su propia casa editorial, a la que llamó Isla, con la cual no solo publicó sus propios libros, sino también los de sus amigos escritores y además los libros que quedaron inéditos de su padre. Para poder hacerlo, buscó una alianza con la Librería Editorial Popular, la que terminó por imprimir la mayoría de los libros editados por Isla. Antonio Paredes Candia es considerado como el padre de las ferias del libro callejeras. En más de una ocasión se peleó con autoridades municipales para que le dejasen vender libros en espacios públicos y a pesar de los obstáculos que le ponían, siempre lograba realizar sus ferias. ¡Yay! ¡Viva don Antonio! ¡Abajo los alcaldes! Durante la década de 1970 funda junto a otros libreros la Asociación de Expositores de Libros, asociación que lleva su nombre. Ya desde aquella década era habitual que él junto a otros libreros organizaran una feria del libro en el Prado paceño, la cual con el tiempo se trasladaría al pasaje Marina Núñez del Prado. Sus viajes por Bolivia le dieron la posibilidad de convivir con las personas, de observar las costumbres locales, de documentarlas y poco a poco sistematizarlas. Sus anotaciones, que no fueron pocas, serían la materia prima para los más de 100 libros que escribiría a lo largo de su vida. Sí, amigos, más de 100. ¿No nos creen? Pues... escribió casi sobre todo. ¿Ha escrito acaso sobre el sombrero? Folclore en el Valle de Cochabamba, el sombrero. No creo que haya escrito sobre los grafitis. Letreros, murales o grafitis. ¿Habrá escrito sobre el rutuchi? El rutuchi, una costumbre antigua. Pero no creo que haya escrito sobre su perrito, ¿o sí? Isolda, la historia de una perrita. Sobre su amiga de 4 patas, de la que además tiene una escultura hecha por Sofía Zapana, hija de Víctor Zapana. Lo que nos lleva a mencionar que Antonio Paredes Candia fue un gran coleccionista de arte nacional. Uno de sus grandes sueños era regalar un museo a la joven ciudad de El Alto, ciudad que Paredes Candia quería mucho. Afortunadamente, el sueño se hizo realidad tras 12 años de constante esfuerzo, y en lo que antes fuera un estanque de agua, el 29 de mayo de 2002 fue inaugurado en Ciudad Satélite el Museo Antonio Paredes Candia. A este museo donó su colección de arte, unas 296 piezas, entre pinturas y esculturas, y su biblioteca personal que incluía literatura nacional y extranjera, además de todos los libros que él publicó. Antonio Paredes Candia recorrió gran parte del país. Ahí donde llegaba organizaba ferias de libros, con la intención de que los libros estuvieran al alcance de todos. Convivió con las personas del campo y aprendió de ellas. Todos esos años viajando de un lado a otro y pasando noches enteras encuadernando manualmente los libros que tanto amaba, hubieran sido años solitarios, de no ser por Huáscar Paredes Candia, hijo adoptivo de Antonio. Él lo acompañó y no solo fue un hijo, sino un aprendiz, que al final terminaría siguiendo los pasos del padre y continuaría con la labor de vender libros y organizar ferias. Las obras de Antonio Paredes Candia recopilan prácticas populares, bailes, comida, vestimenta, refranes, música, ritos funerarios. Organizó antologías sobre leyendas y tradiciones. Su gran aporte fue la preservación de nuestra cultura.
El folclore en sí representa la explicación de la idiosincrasia de un pueblo mediante sus costumbres, danzas, música, creencias, mitos, leyendas y alimentación. Un pueblo que no guarda celosa y sobre todo honestamente su folclore da a entender que reniega de la herencia de antecedentes que estructuran su existencia. Dedicó su vida a llevar los libros al pueblo. Creía firmemente en el poder que la palabra escrita tenía para cambiar vidas. Por ese motivo, también muchos de los libros que escribió estaban dedicados a las guaguitas. Sus libros hoy por hoy siguen siendo fundamentales para quienes deseen acercarse a la Bolivia profunda. Antonio Paredes Candia falleció el 12 de diciembre de 2004. Sus restos, tal y como pidió, fueron enterrados a la entrada del museo que lleva su nombre en la Ciudad del Alto, a los pies de un monumento esculpido en su honor. Para terminar, Antonio Paredes Candia a lo largo de sus años recibió varias condecoraciones. La medalla Marcelo Quiroga Santa Cruz, la medalla al Mérito Cultural, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Privada Franz Tamayo, entre muchos otros más. A diferencia de su padre, jamás incursionó en el mundo de la política. Es más, veía a los políticos con desconfianza, los tildaba de corruptos y en varias ocasiones los enfrentó abiertamente. El esfuerzo de su familia ha permitido que su obra no se extinga. Sin embargo, muchos de sus libros ya no se encuentran disponibles, así que hay tarea pendiente ahí. Y por último, nunca pero nunca se tomó una selfie. O eso cuentan las leyendas. Aunque sí tiene muchos retratos que le hicieron grandes artistas como Lorgio Vaca o Ricardo Pérez Alcalá. Fin. Antonio Paredes Candia. Bueno, eso según yo. Si quieres saber más sobre el tío Toño, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web como para que le eches un ojito curiosín y descubras más sobre la vida y obra de don Antonio Paredes Candia. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte. Sabemos que ves los videos pero no estás suscrito. Dale, suscríbete y cuando lo hagas, no olvides regalarnos un like y compartir los videos de Según Yo.